Bueno, buenas noches. Buenas noches. Estamos con el profesor Manuel Galán, Manuel Galán. ¿Edad, Manuel? 69 años, 69 años. 52 años de docente. Qué grande. ¿Qué materias dicta en el instituto? Sociología de las organizaciones, aunque en realidad la hemos transformado en una suerte de sociología general porque muchos de los temas están repetidos en otras materias. Ok. Bueno, y a grandes rasgos, ¿de qué se trata la materia? Así, general, ¿no? Sí, la sociología es el estudio de las relaciones sociales y de cómo es que se fueron dando y del análisis de esas mismas relaciones sociales. Básicamente lo que nosotros hacemos es estudiarla a través de tres autores fundamentales. Uno es Max Weber, que es el que hace hincapié en las relaciones de poder, Marx, que hace hincapié en las relaciones de producción, y Levi Strauss, o algunos le dicen Levi Strauss, que hace hincapié en el tema del tabú del incesto y las relaciones de parentesco. Y después estudiamos la estratificación social y como temas centrales. Ok. Y una consulta, ¿cómo son sus alumnos del instituto? ¿Cómo podría decir que Y en son? general, si cada instituto tiene su idiosincrasia, uno por ejemplo da esta misma materia en un profesorado de historia y bueno, los estudiantes de historia tienen una relación un poco más conflictiva con muchos de los temas. En general, los estudiantes de estas materias, tanto de la carrera de recursos como la de administración, tienen una apertura muy interesante con relación a estos temas. Todos tienen opinión. ¿Por qué? Porque la sociología trata también de la vida cotidiana y entonces nunca se tratan de temas de que no conocen nada. ¿Y qué temas más le llaman más la atención a sus alumnos? ¿Que usted observa por ahí en tantos años? Sí, En en este general caso. lo que les llama más la atención tiene que ver con las creencias, con los mitos, con el tema de la diversidad de cultura. Porque en general todos tendemos a pensar que nuestra forma de vida es la forma natural de vida. Entonces lo que la sociología plantea es que nada es natural, que todo es construido. Y entonces al ver la diversidad uno puede llegar a comprender ese tipo de cosas. Y eso me parece que es lo que en general más le llama la atención. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta general. ¿Y para qué se educa? ¿Y qué? ¿Para qué se educa? ¿Para qué están las organizaciones o los docentes educan? Mirá, a veces uno tiende a pensarlo en términos de utilidad, de que para qué me puede servir. Y a mí me parece que es mejor pensarlo en temas de vitalidad. O sea, ¿qué me aporta para mi vida esto? Y hay una frase que yo le repito mucho a los estudiantes y se lo he repetido a lo largo de los años, y es que el saber nos hace libres. O sea, cuanto más uno sabe, no se hace más rico, sino que se hace más libre. ¿Por qué se hace más libre? Porque está menos sujeto a las interpretaciones de los otros. Si yo sé de qué me están hablando, yo puedo comprender y puedo sacar mi propia conclusión. En cambio, si no sé de qué están hablando, lo que dice el otro lo tomo así como me lo dice. Es por eso que muchas veces se dice que las tiranías y los gobiernos autoritarios prefieren tener pueblos ignorantes, entre comillas. ¿Por qué? Porque es más fácil dominarlos. O sea, la ignorancia tiene que ver con la sumisión. En cambio, el conocimiento tiene que ver con la libertad. A mí me parece que la educación es, como dice Freire, la práctica de la libertad. Y sin eso no tiene sentido nuestro trabajo. Bueno, muy interesante. Le quiero pedir una opinión respecto a un enunciado que dice lo siguiente. El riesgo más grave de la educación es la propia desnaturalización de la educación bajo el sometimiento de finalidades meramente económicas. Bueno, está relacionado con lo que estamos hablando. Sí, está relacionado con lo que dije antes. ¿Por qué? Porque en general en la educación ha habido siempre dos tendencias, ¿no? Aquellos que decían que había que educar para el trabajo, para cosas concretas, y aquellos que decían que había que educar para la vida, es decir,
una educación más amplia. No son demasiado contradictorias, pero de cualquier manera, muchas veces se entiende la educación para el trabajo, una educación de la cual salgan con una determinada finalidad y con una determinada habilidad, si se quiere. En cambio, a mí me parece que hay que tener una visión más amplia. Lo que la educación tiene que brindar son herramientas para resolver situaciones, pero no una situación ya puesta de antemano, sino cualquiera. O sea, cualquier situación te puede solucionar esto. Lo que pasa es que muchas veces se vio a la educación como el hecho de formar gente que fuera trabajadora en determinadas cosas, ¿no? Y que tenía que ver con la utilidad económica. Y a mí me parece que eso no es válido, porque además la educación siempre va atrás. Puede ser que haya respondido en su momento en otras épocas, ¿no? A una educación vista como una fábrica, ¿no? Que es donde el educando entra, aprende, le inculcan los conocimientos y sale directo para trabajar en algo determinado, claro, y eso es como que ya en una época, no podemos guiarnos. Sí, muchos años atrás, bueno, los tenedores de libros o ese tipo de cosas que, bueno, tenían una habilidad concreta. Y yo no digo que esté mal, está muy bien, porque por ejemplo la educación de oficio, la educación técnica es buena, siempre y cuando también tengan apertura hacia otro tipo de cosas y que no sea solo el hecho de que la persona que salga de la escuela sirva para eso y nada más que para eso. Aparte estamos en un mundo que cambia constantemente y que hoy el trabajo de hoy no es el mismo de mañana, totalmente. ¿no es cierto? No podemos guiarnos por decir que bueno, mañana vamos a salir con este trabajo definido. Claro. Eso pasó concretamente, por ejemplo, con los programadores de computadora. Después ya vinieron todos los programas, claro, y medio que ese saber quedó medio en el aire. Y pasa, ¿no? Con lo que, no sé, aprendían determinado tipo de contabilidad y después hay programas. ¿Ya? Y la educación tiene que ser más educar para la vida, ¿no? Que educaciones que tengan que ver con una habilidad concreta. Podemos decir también que se educa o se aprende para aprender. Siempre, siempre. Una de mis eslogan favoritos es que yo hace 52 años y no estoy enseñando, sino que estoy aprendiendo. O sea, el aprendizaje es una cosa continua. Es decir, hoy, por ejemplo, un estudiante me hace una pregunta y eso para mí es un aprendizaje. ¿Por qué? Porque es algo que yo no planteé o no lo planteé bien y me hace replantear un montón de cosas y me hace averiguar un montón de cosas, investigar otras cosas, decir, bueno, no, tengo que ir por este otro camino. O sea, siempre se aprende, nunca, uno no es dador de saberes, sino que es constructor de saberes con los estudiantes, pero también con uno mismo. El que más aprende es el profesor, eso sin ninguna duda. Bueno, profesor, le agradezco muchísimo la entrevista, muchas gracias, espero que se repita en otra ocasión y bueno, muchas gracias. No, ¿y por qué?